Hay un dicho de la sabiduría popular que dice: el conocimiento es la luz de la ignorancia. Quiero en esta hora dar un saludo muy afectuoso a todos mis amados hermanos, pastores, maestros de la palabra, por supuesto a toda la iglesia del Señor, e invitarles para que veamos el tema de hoy, que he llamado Nacidos en Plenitud. Y para eso vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra preciosa y por lo que tú quieres enseñarnos y por la necesidad que colocas en nuestros corazones como ministros competentes del nuevo pacto, de dar a conocer a tu iglesia estos misterios maravillosos que sin duda alguna traerán cambios extraordinarios en el diario vivir de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos, amados, bienvenidos al estudio de hoy. Como ya les dije, el tema es Nacidos en Plenitud. Y quiero citar al apóstol Pablo una vez más para mostrar cuál es el propósito real de cada uno de nosotros como pastores, ministros, sea evangelista, sea lo que el Señor te haya llamado a hacer en el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 24 al 28, lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo creo que no hay una manera más hermosa de poder definir nuestro llamamiento. Dice el apóstol que anunciamos y amonestamos a todo hombre. Y lo hacemos enseñándole a ese hombre toda la sabiduría oculta, con un propósito específico, que es el de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y la palabra perfecto está implícita en la palabra plenitud. Así hemos llamado nuestro ministerio, Reinando en Plenitud. Y lo que quiero hoy decirles y enseñarles es que la palabra plenitud no tiene modificador. Eso quiere decir que la plenitud es única. Que la palabra plenitud en el sentido literal significa el mejor momento de algo, cualidad de lleno, de completo, de perfecto, de máximo. Ahora bien, amado, lo maravilloso de todo esto es que la plenitud fue diseñada para ti y para mí. Fue programada por Dios para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo.
pero que fue en el escenario de la cruz, fue en el monte del Calvario, donde esa plenitud se manifestó a tu vida y a mi vida. Quiero recalcar, amados pastores y maestros, que lo más importante es enseñar a los miembros de nuestra iglesia de que estamos viviendo en plenitud. La plenitud, obviamente, en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. En Juan 10:10 el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero yo puedo parafrasearlo y decir: para que la tengan en plenitud. Como ya les dije, la palabra plenitud no tiene modificador, y les dije que significa que la plenitud es única. Pero para que Dios pudiera presentarse a sí mismo al hombre perfecto, pleno, completo, en plenitud, le fue necesario hacer consumaciones. Plenitud, como vemos en la parte inferior, es del griego pleroma y significa aquello de lo que algo está lleno. Esto implica, amados, que todo esto, que todo lo que está en Cristo, que todo el que está en Cristo está en plenitud, está completo, perfecto, sin que le falte cosa alguna, porque Cristo es la cabeza de todos los completos y de todos los plenos, como dice Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos tú y yo en Cristo? Completos. Así que en Colosenses 2:2 podemos definir la plenitud. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Tú y yo no fuimos puestos en la iglesia para calentar una banca y cantar coros de por vida y levantar manos y ofrecer servicios religiosos, sino que el propósito de Dios fue que nuestro corazón, nuestra mente fuera consolada por Él, de que como el cuerpo de Cristo estemos unidos en amor hasta que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento, con el propósito de que podamos conocer y entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Por supuesto, todo esto tiene una connotación sumamente importante, porque podríamos decir que el propósito de la plenitud es poner nuestro entendimiento en el mejor momento. Así, amado y amada, es nuestro entendimiento entonces el que debe estar en plenitud. Es desde nuestro entendimiento, que es facultad de nuestra mente o corazón, desde donde reinamos en vida, paz y gozo, que significa reinar en plenitud. ¿Qué pasa si tu entendimiento no entra en plenitud? Se queda incompleto, sin disfrute, se queda antes de lo consumado, es decir, antes de la cruz, se queda en una espera sin fin, sin entender que hay algo que obviamente es pleno para nuestras vidas. Es completo y es perfecto para ti y para mí. En esperanza, todo se queda en la angustia de esperar el cumplimiento. Pero cada vez que tú abres tu Biblia, donde quiera que leas la palabra,
consumado es o hecho está, estarás leyendo plenitud. Por ejemplo, en Juan 19:30 dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero al finalizar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 6, también Cristo le dice a Juan lo siguiente. Dice la palabra: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ya tenemos completamente claro que el agua es la palabra y que el espíritu de la palabra es el que nos da vida. Cuando hablamos de consumación, entendemos que fue que algo llegó a su fin, que algo terminó, que ya se acabó el proceso y que entró en plenitud para el disfrute de quienes lo entendemos. Leamos 1 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en Hebreos 9:26 también nos dice la palabra de Dios lo siguiente. 9:26 dice: de otra manera, hablando de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa consumación de los siglos se cumplió en la cruz, por el sacrificio de Cristo, quien quitó de en medio el pecado, lo cual equivaldría a decir que quitó de en medio al Adán caído para establecer el Adán postrero, que es Cristo mismo. Al Adán, que era un alma viviente, y al Cristo, que es un espíritu vivificante. Para quitar de en medio a la ley, que fue la que trajo el conocimiento del pecado, y para acabar con la muerte eterna, pues la paga del pecado antes de la cruz era muerte irremisible para el pecador. Así, mis amados, en esa consumación de los siglos, en donde predominaba la ley, se acabó el proceso y el mundo entero entró en plenitud, en la plenitud de Cristo. Así como Juan, capítulo 1, versículo 16, lo describe de manera perfectamente clara. Juan 1, 16 dice: porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada antes del cumplimiento de los siglos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia fue nuestra salvación de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y a partir del primero que nació o que vivió en gracia desde el primer siglo después de la cruz, podemos decir que vivió libre del pecado original, libre de la muerte espiritual y libre de la maldición
de la ley. Como la cruz, amados, fue el escenario de la plenitud, entonces el prototipo y modelo de nuestra plenitud fue y es Cristo. Por consumaciones. Porque si Él consumó por cumplimiento, entonces surgió una pregunta: ¿cómo nacimos después de esas consumaciones por cumplimiento? Y la respuesta es maravillosa. Nacimos plenos, perfectos y completos. Naciste en plenitud, mi amado hermano y hermana. Y ya nada en el campo espiritual ante Dios tenemos que crear o que hacer o que inventar. Tú y yo hemos sido llamados a disfrutar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Plenitud quiere decir que nací consumado, que nací perfecto, que nací completo. Plenitud no es consumar, es consumado, para que lo entendamos bien. La plenitud no admite repetir otro proceso igual al que ya Cristo con su muerte en la cruz del Calvario cumplió. Plenitud significa que no hay nada más que hacer. Nada que esperar, nada que cumplir, solo disfrutar. Porque nacimos para disfrutar la vida abundante espiritual que Cristo nos ha ofrecido. Aunque obviamente sabemos que sí estamos esperando algo, de lo cual hablaremos en un tema posterior, y es la transformación de este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo que Cristo tuvo cuando salió de la tumba resucitado. Y eso, por supuesto, es otro tema. Mientras que en la vida humana tú y yo tenemos que trabajar, movernos, impulsarnos hacia adelante para conseguir el diario sustento de nuestras vidas. En los asuntos espirituales hemos de entender que estamos plenos, que estamos completos. Y el completo en ti y en mí solo tiene un propósito, y es disfrutar de esta vida abundante. Eso es lo que casi nadie ha enseñado. Todos los que entraron en la plenitud de la gracia en el primer siglo, entraron a reinar en vida, entraron a disfrutar, y eso para ellos era algo inmodificable. Tanto que entregaron sus vidas por Cristo en la arena del circo romano, en las piaras donde fueron incendiados multitud de cristianos sacrificados, porque ellos tenían conciencia en su propia existencia de la plenitud de Cristo en ellos. Pero esa plenitud también hoy está para ti y para mí disponible. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora es: no te bajes de vivir en plenitud. No te bajes de la cumbre de estar pleno y lleno en Cristo a ritos y ceremonias religiosas inútiles. Llámese evangélicas, llámense católicas o lo que sea. Tú y yo somos llamados por el Señor a mantenernos en la altura de vida, porque tú eres un rey y un sacerdote, porque tu mujer eres una reina de Dios. Pablo en Colosenses 4:12 una vez más nos dice lo siguiente. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, hablando de un colaborador de Pablo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo.
lo que Dios quiere. Notemos bien, amados, que le dice a los colosenses: manténganse firmes, manténganse perfectos y completos. Es decir, manténganse plenos o en plenitud o en la altura espiritual que tú y yo hemos recibido en Cristo. Y es que es a partir de la cruz que todos los hombres nacieron plenos, nacieron en altura, pero que muchos de ellos, por supuesto, no lo conocen. Y fue cuando el judaísmo, el catolicismo, el mahometanismo, el protestantismo apareció en la vida de los hombres para reducirlos a esclavitud, para invitar a los hombres a buscar la plenitud por medio de ritos, de sacrificios, de ceremonias, de ayunos, de vigilias, de guerras espirituales contra espíritus invisibles. Pero amados, en plenitud, tú y yo ya no necesitamos ninguna religión. Los plenos andamos en cero de religiones y de religiosidades en nuestra vida. Es así como a partir del 20 de julio en Colombia, mi nación, de 1810, Colombia entró en libertad, entre comillas. Pero todos a partir de 1810 nacieron libres, pues se libró por Colombia una batalla en el puente de Boyacá con ese propósito. Pero en la cruz, Cristo libró una batalla por nosotros respecto a redención, justificación, propiciación, santificación, salvación y reconciliación. El hombre sin religión nació pleno después de la cruz. Ahora, tú y yo podemos saber esto por conocimiento, pero es necesario que no se quede todo esto en el papel y en el conocimiento, sino que logremos llegar a hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Se requiere que tú y yo lleguemos a experimentar la plenitud en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para ir luego a los demás en las naciones y enseñarles esta gloria de la plenitud de vida que tú y yo hoy tenemos en Cristo. En Cristo estoy pleno, completo, no me falta cosa alguna. Y amados, yo quiero invitarlos para que en el próximo tema veamos qué fue lo que Cristo consumó en la cruz, qué es lo que significaron las palabras de Cristo antes de entregar su espíritu, cuando gritó, porque veremos que lo gritó: consumado es, y entregó su espíritu. Y el propósito de esto es para que nuestras vidas, o para que en nuestras vidas busquemos con diligencia vivirlo, aplicarlo, sentirlo, practicarlo, para que entonces tú y yo seamos verdaderos hijos de Dios y verdaderos cristianos. El propósito de estas charlas y estas enseñanzas es poder llenar su corazón, su mente de sabiduría de Dios, para que usted pueda ser presentado perfecto delante de nuestro Dios. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por el privilegio de habernos permitido nacer después de la cruz. Gracias por habernos dado eterna redención y salvación en Cristo. Y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos entender
No solamente el misterio de Cristo, sino el misterio glorioso de Dios el Padre. Y poder, mientras peregrinamos en esta tierra, vivir una vida de victoria, una vida de santidad, una vida de pureza, una vida gloriosa, aún en medio de las dificultades del diario vivir. Pues en ti, mi amado Cristo, toda tu iglesia está completa y perfecta, sin que le falte cosa alguna, pues tú eres nuestra cabeza. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención y los invito para el próximo tema, donde hablaremos de el consumado es de Cristo en la cruz. Muchas gracias por su atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.